Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Estamos llenos hoy, el aula está llena hoy día y vamos a comenzar con el tema de sucesiones. Es un tema bastante amplio, ¿no? Nosotros, con palabras sencillas, nosotros, hemos dicho en todo examen de admisión, siempre hay algunos problemas con sucesiones, ¿no? De diferente índole. Entonces, seguramente ustedes en más de una ocasión se han topado con un problema de sucesiones y más o menos tienen idea de lo que es una sucesión. Hay sucesiones numéricas, hay sucesiones literarias, ¿no? Con letras, hay sucesiones gráficas. En lógico matemático he visto que hacen bastantes sucesiones gráficas con figuras, ¿no? E inclusive las figuras van girando, van rotando, ¿no? Sobre un eje, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a hacer entonces es definir formalmente, digamos, el concepto de sucesión, ¿no? Y vamos a ver cuatro tipos de sucesiones numéricas, porque en aritmética solamente trabajamos con las sucesiones numéricas. En primer lugar, podemos entender a una sucesión como un conjunto ordenado de elementos, ¿no? Este conjunto, ojo, si no dice conjunto ordenado, me está diciendo que hay un orden, ¿no? Que puede ser entre números, letras o figuras, ¿no? Donde cada uno ocupa un lugar establecido. Entonces, de acuerdo a este orden, se puede distinguir cuál es el primer elemento, el segundo elemento y así sucesivamente. Número ordinal son esos números que nos indican el orden, nos indican un determinado orden en el conjunto. Por ejemplo, para designar al primer término en una sucesión, pues vamos a utilizar el número ordinal 1. ¿Ahí está? ¿No? Para designar al segundo término, vamos a utilizar el número ordinal 2 y así. ¿De acuerdo? Entonces, ese número ordinal es el que nos indica un orden. Si bien es cierto, cuando vimos el tema de conjuntos, nosotros decimos en conjuntos no hay un orden. O sea, si yo tengo el conjunto, por ejemplo, A, B, C, pues sería lo mismo que el conjunto CBA, ¿no? No hay un orden. Pero este tipo de conjuntos, llamada sucesión, un conjunto especial, donde hay un orden. De repente, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 3, 2, 4, ¿no? 8, por ejemplo, estoy dando un ejemplo además, ¿no? Entonces, al 3 le llamaremos término 1, o sea, es el que ocupa el primer orden o primer puesto, ¿no? En esta sucesión. Y así, el número 2 sería el segundo, el número 4 sería el tercero, el número 8 sería el cuarto. Entonces, es importante el orden. O sea, nosotros podemos ver, hay un conjunto de números, donde está el 3, el 2, el 4, el 8. Sin embargo, ese conjunto sí tiene un orden. O sea, es un conjunto en particular. Por eso nos dice, a partir de ese orden, podemos distinguir cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, lo que no sucedería si lo escribo así como conjunto. Porque si yo lo pongo así, yo no puedo decir que el primer elemento es 3 y que el segundo es 2, el tercero es 4 y el cuarto es 8. No puedo decir eso porque este conjunto sería lo mismo que esto, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, no puedo decir, no distingo cuál es el primero, el segundo y el tercero. En una sucesión, sí. Si yo tengo los números 1, 4, 7, 10, entonces al 1 le llamaremos primer elemento, término 1. El número 2 sería término 2 y así, ¿no? Término 3, el número 7, término 4 sería el número 10. Por ejemplo, acá nosotros observamos que va aumentando de 3 en 3, ¿no? Hay una ley de formación ahí, ¿no? Y en el siguiente, por ejemplo, 14, 11, 6, menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, acá al 14 le llamamos término 1, al número 11 le llamamos término 2, al número 6 le llamamos término 3, al número menos 1 le llamamos término 4. Y acá también hay una ley de formación, ¿no? Por ejemplo, vamos restando menos 3, luego menos 5, luego menos 7, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta que también hay un orden, una ley de formación. ¿De acuerdo? A eso es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar la ley de formación dentro de una sucesión numérica, que son lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces,
hemos hablado de sucesión de manera general, que puede ser de letras, de figuras, de números, pero ahora el caso particular de las sucesiones numéricas lo podemos ver como una función, ¿no? Una función que parte de los enteros positivos y llega en los reales. O sea, eh, su dominio, ustedes que ya ¿han visto funciones en el tema de álgebra o todavía no han visto funciones? ¿Se acuerdan? Funciones En trigonometría lo hemos visto. como funciones trigonométricas, supongo, ¿no? Sí, de seno, coseno. Ujú, claro. Sí, esas ya son funciones particulares, pero en general, funciones en álgebra sí lo ven, pero creo que todavía lo ven. No, pues ya estamos semana 15. Tal vez en esta semana 16. Creo que, ¿cómo está previsto la semana siguiente? Me parece que la semana siguiente no va a ser la teoría semana 16. Me parece que va a ser una semana de repaso, ¿no? ¿Han oído Sí, hablar he algo escuchado al que va a ser respecto? repaso, profe. Repaso. Los profesores han mencionado eso. Y saben por qué? Yo recién me enteré ayer. Y yo Dice, creo que es porque todavía falta organizarse para hacer el examen, porque creo que hay huelga también de los profesores de la pre, de algunos. Porque falta yo organización. creo que No, es, o sea, dime. en el anuncio de que iba a haber la primera semana repaso de la semana 1 a 14 y decía que era para que los alumnos puedan obtener mayor nota en los próximos exámenes de la CEPRE. Ya, Eso podría ser también, profe, que depende si el nivel está pero, muy bajo. pero ese flor, ¿no? Que no esté grabado, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, ¿Qué opina, profe? imagínense que, ¿ah? No, es ¿Usted qué que, opina? por eso, güey, imagínense eh, el examen, digamos que la escala es vigesimal, la nota de 0 a 20, ¿de acuerdo? Y que el promedio en toda la pre, por ejemplo, el promedio de notas en el segundo examen ha sido 16. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? No, no, promedio 14, vamos a suponer. El promedio en toda la pre ha sido 14 en el segundo examen. Eh, y la idea es que suban de nota, ¿no? Entonces se les da una semana de repaso, supongamos que funciona y el promedio sube a 16, ¿no? Pero si funciona, funciona para todos, ¿no? Para todos, muy bien. Pero los primeros puestos no van a variar, ¿no? Porque no están en un curso donde tengan que aprobar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes estén en la universidad y se matriculan en sus cursos, solamente hay dos posibilidades, ¿no? Apruebo o desapruebo. No estás en competencia con los demás, ¿no? Cada uno lo que debe es aprobar y es importante el promedio ponderado, sí, porque el promedio ponderado te va a distinguir, es como tu ADN, ¿no? Siempre cuando ya están en la universidad, los que tienen mayores notas son los que su promedio ponderado está más alto y son los que obtienen más oportunidades. Por ejemplo, hay oportunidad para una beca a Europa. Estoy dando un ejemplo, ¿ah? ¿No? Entonces, para participar, entre otros requisitos, inglés es lo que siempre te van a pedir, ¿no? Pero te piden, tiene que estar entre los mejores promedios ponderados, siempre piden eso, ¿ah? Si tu promedio ponderado es bajo, no tienes opción ahí. Tu promedio ponderado alto, sí, ¿no? Si a todos le suben el promedio ponderado, te sigue siendo el mismo orden. O sea, si digamos, ¿a qué me refiero? Que si ahorita ya hay una escala de quiénes son los 100 primeros puestos, si sube el promedio, los 100 primeros puestos probablemente no varíen, van a seguir siendo los 100 primeros puestos, ¿no? Es como poner, si pongo, para que suban de nota, pongo 5 preguntas fáciles. Pues le beneficia a todos, ¿no? Del primero al último, o sea, suben el promedio, pero el orden no va a cambiar, ¿no? Entonces, por ahí creo que no va el asunto, ¿no? No va el asunto. Profe, pero Eh, creo que hay un límite mínimo que es el de 900 puntos. O sea, pero sí que lo creo que pasan. O sea, para ingresar por la pre sí lo pasan. Y sobran, sobran. O sea, ¿qué carreras a veces no logran completar el mínimo? Educación, por ejemplo, ¿no? A veces, o sea, porque no hay postulantes. Estoy dando un ejemplo, ¿ah? Matemática, yo cuando postulé,
para la presa Marcos, yo ingresé por la presa Marcos a matemática pura. En matemática, por ejemplo, habían 3 vacantes, no sé cuántas habrán ahora, habían 3. Y en toda la pre, éramos 2 los que postulábamos. Habían 3 vacantes, ¿ah? Y eran 2 los que postulábamos, ¿no? Entonces, tenía que ingresar, ¿no? Yo decía, tengo que ingresar, estaba preocupado, yo tengo que ingresar, decía. Y, ingresé, por si acaso, no me pregunten el orden, ¿no? Pero ingresé en el podio. eh, pero, ¿qué es cuál es ahí lo importante, ¿no? Que hay carreras en las cuales sobran cupos, porque no hay postulantes. Pues, estoy dando un ejemplo, matemática. No sobran, sí, sobran, ¿no? Entonces, y hay otras, por lo general, en la mayoría, hay muchísimo más postulantes que vacantes, ¿no? Entonces siempre van a pasar de la nota mínima, siempre pasan de la nota mínima, ¿no? Entonces, bueno, no sé, medio raro eso, le digo porque este sería mi año 18 en la pre, tengo 18 años trabajando en la pre, es un montón, ¿no? Y primero es que hay semana, en vez de semana 16, semana de repaso, ¿no? Primero, la semana de repaso era al final, antes del último examen. Un poquito raro, ¿no? Justamente, A- profe, quería saber, bueno, no sé si usted sepa, ¿no? Pero quería saber si tal vez nos quitan la última semana, la semana 19 por este repaso. es posible, porque si fuera una semana adicional, miren, si fuera una semana adicional, que la prese de buena gente le va a dar una semana adicional, hay un costo, ¿no? Un costo de planilla, solamente en planilla, olvídense de lo demás, ¿no? Hay un costo de planilla que no les van a cobrar a ustedes, tienen que pagar un extra, ¿no? No le van a cobrar, ¿no? ¿De quién correría con ese costo de una semana de planilla adicional? Correría la pre. Entonces, no creo, yo lo que estoy suponiendo es que la semana de repaso que iba a ser en la semana 19 lo han cambiado a la semana 16. Es lo que sospecho, es lo que, pero no, estoy especulando, no creo que haya una semana de repaso después de la 18 porque estaban previstas en total 19 semanas de clase. Yo soy miembro del equipo que hace material en el curso de aritmética y ya teníamos listo las 19 semanas de clase, el material, y no hemos hecho una semana adicional. Entonces yo supongo que la 19 es la que lo han puesto acá, quitando los problemas de los últimos temas, ¿no? Algo así. Pero bueno, poco, un poco misterioso, ¿no? Eso de ese cambio que ha habido. Ya nos enteraremos. Y bueno, entonces, No, profesor, me todavía decía, no hemos hecho funciones en álgebra. todavía no, ya, pero sí van a hacer funciones, eso sí he visto. A ver, déjeme buscar, por acá tengo la información, creo. Mm, déjeme buscar, por acá está, álgebra. A ver, en la semana 16 el tema es logaritmos y ecuaciones e inecuaciones exponenciales, ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Esa es la semana 16. La semana 17, en la semana 17 van a haber funciones. Ya, sí, en la semana 17. Y acá, un instante, sí, por favor. Ya. Sí, justo, mira, no le dije, yo soy parte del equipo y me acaban de escribir, jefe, diciendo que esta semana 16 necesitan el material urgente y que ayude ahí también a la elaboración, ¿no? Entonces, me acaban de decir ahorita me acaban de escribir, mientras que creo que están escuchando la clase.
Entonces, no estaba previsto, ¿no? Entonces, para que algo así mueva un calendario, algo, algo ha pasado, ¿no? No sé si oyeron, el tema de que hay una huelga, ¿han oído algo? Sí, profe. En Ah, YouTube creo que casi sí, todos los sí. profesores están haciendo Se sus han- Entonces, testimonios. yo creo que va por ahí. Yo no estoy haciendo huelga por si acaso, pero yo creo que va por ahí, porque sí es sabido, por ejemplo, ayer estuve presencial en San Juan del Lurigancho y hubo algunas aulas que no hubo clase, ¿no? Entonces, hay alumnos que se perjudican. Entonces, yo supongo que para que no se vean perjudicados de cara al siguiente examen es que es mejor hacer un repaso mientras que solucionan ese problemita los directivos con ese grupo de profesores. Supongo que va por ahí, más que todo. Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro. Si bien es cierto, recién van a hacer en álgebra el curso, el tema de funciones en la semana 17, pero ustedes, yo estoy seguro que en el colegio han visto ejercicios o ejemplos de funciones. Por ejemplo, cuando yo digo f de x igual x cuadrado más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería f de 3? ¿Qué es lo que se hace en este problema? Se reemplaza por la variable. En vez de x, ¿qué escribo? 3. ¿Cuánto sería f de 3? 10. 10, ¿no? Lo único que hago es reemplazar, ¿no? Así, ese tipo de problemas estoy seguro que sí la mayoría ha visto. Esa es una función. ¿Qué es lo que hace una función? Lo voy a decir con palabras sencillas. Ustedes en la semana 17 ya lo van a ver más detallado en el curso de álgebra. Una función, digamos, toma un número y lo convierte en otro número. Por ejemplo, yo lo puedo ver así. Es una relación entre conjuntos, ¿no? O sea, yo lo podría ver, por ejemplo, yo tengo acá un conjunto A, un conjunto B, y esta es la función. ¿Qué es lo que hace la función? Toma un elemento de A, por ejemplo, al número 3, y lo convierte en otro elemento que sería el número 10. Eso viene a ser una función. Pero las sucesiones son funciones especiales, donde los valores que vamos a tomar, por ejemplo, en lugar de x, no es cualquier valor. Por ejemplo, yo les pregunto acá, a ver, por ejemplo acá, yo les pregunto acá, así como me han dicho que f de 3 es igual a 10, ¿cuánto sería, por ejemplo, f de raíz de 2? A ver, ¿quién me dice? 3. 3, claro, porque reemplazan raíz de 2. O sea, X puede tomar cualquier número real, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción, puede ser irracional. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuánto es f de un medio? Sería un cuarto más 1, 5 cuartos. Pueden tomar una fracción, una raíz. ¿Cuánto sería la función en menos 1? En menos 1 me daría 2, puede ser negativo, cualquier valor. Las sucesiones lo podemos ver como una función, pero no es x, no puede ser cualquier valor, sino tiene que ser, acá está, un número entero positivo. O sea, el valor que voy a reemplazar en la variable es un entero positivo. O sea, no puede ser menos 1, no puede ser un medio, no puede ser raíz de 2, menos 5 cuartos, no, tiene que ser entero positivo. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, cuando dice acá, esta función, esta es una función, ¿sí? Dice f de n, la variable es n, por ejemplo, es n al cuadrado más 1 sobre 3, donde n es un número entero positivo. Entonces, si yo evalúo la función en 1, me da 2 tercios. El resultado puede ser cualquier valor, ¿ah? Pero la variable únicamente puede tomar valores enteros. F1, 2 tercios. F, por ejemplo, de 2, 5 tercios. F, por ejemplo, de 3, 10 tercios. Y así. Ya, la función solamente la puedo evaluar en enteros positivos y el resultado puede ser fracción, puede ser cualquier valor del resultado. ¿De acuerdo? Ahora, en vez de decir f de 1, yo digo, o a f1 le llamamos término 1. ¿Qué cosa viene a ser f de 1? El término 1. ¿Qué cosa viene a ser f de 2? El término 2 en mi sucesión. ¿Qué cosa sería f de 3? El término 3. Hay un orden, justamente. Entonces, por eso es que solamente lo evaluamos en valores enteros positivos, porque le estamos dando un orden. F1 es el primer término, F2 es el segundo,
F3 en tercero. O sea, por eso es que nosotros podemos darle forma de función a esa sucesión. Sería 2 tercios, 5 tercios, 10 tercios, y de manera general a este valor le llamamos término enésimo o término general. ¿De acuerdo? Que es como que fuera, es nuestra regla de correspondencia, es como nuestra función f de n. F de n, término enésimo, se llama término general. Entonces, tú puedes reemplazar en lugar de n cualquier valor entero positivo. ¿Cuánto saldría el término 10? En vez de n escribo 10. ¿Cuánto sería el término 15? En vez de n escribo 15. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo esta sucesión, dice, ¿cuáles son sus primeros elementos? Por ejemplo, el primer elemento sería cuando n vale 1. Llamamos término 1. Sería, en vez de n, escribo o reemplazo 1 en lugar de n, ¿no? Sería n al cubo más 1 sobre 3 por 1 al cubo más 1 sobre 3 por 1 más 2. 2 tercios. Cuando yo quiero el segundo término, en lugar de n escribo 2. Acá, nuevamente. En lugar de n2, 2 al cubo más 1 y abajo 3 por 2 más 2. 9 octavos. Y así, si yo quiero el tercer término, en lugar de n escribo 3. Si yo quiero el cuarto término, en lugar de n escribo 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Este vendría a ser, digamos, la manera general de definir una sucesión numérica y nosotros vamos a ver 4 casos particulares de sucesiones. ¿De acuerdo? Pero quiero saber si hasta aquí hay alguna consulta. Todo bien por eso. Muy bien. Progresión aritmética es la primera sucesión. Es una sucesión en la cual para conseguir cada término al anterior le vamos sumando un mismo número. Por ejemplo, de 7 para 10 estoy sumando 3. Ese mismo número vuelvo a sumar. 10 más 3, 13. 13 más 3, 16. El siguiente término sería 16 más 3. Entonces, una sucesión de primer orden, o también llamada progresión aritmética, es una sucesión en la cual para conseguir un término, al anterior le sumamos un mismo número llamada razón aritmética. ¿De acuerdo? En este caso, en este ejemplo, la razón aritmética sería 3. Vamos sumando más 3, más 3, más 3. El quinto término sería 16 más 3. 19. Pero si yo quisiera el término 20, por ejemplo, o el término 100, o el término 1000, no voy a estar más 3 tantas veces. Necesitamos un término general. Y el término general es así. El primero más la razón, 3 es la razón aritmética, por n menos 1. En nuestro ejemplo, ¿no? Para esta sucesión 7, 10, 3 y 16, entonces su término general sería así. El primer término es 7. La razón es 3 por n menos 1. Pero acá nosotros podemos operar, ¿no? Esta expresión. O sea, 3 por n me daría 3n, 3 por menos 1 menos 3. Y menos 3 más 7 más 4. Nos daría 3n más 4. Entonces, ¿para qué me sirve el término general? Para reemplazar. Por ejemplo, si yo quiero el término 10, en lugar de n escribo 10. Sería 3 por 10 más 4. ¿Cuánto sería? 34. ¿Cuánto vale el décimo término? 34. Yo quiero el término 20, en lugar de n escribo 20. 3 por 20 más 4, 64. Yo quiero el término 100, en lugar de n escribo 100. Sería 304. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro término 100, por ejemplo. ¿Sí? Noten que entonces en una progresión aritmética su término general siempre va a ser un polinomio de grado 1. En este caso, ¿no? 3n más 4. ¿Y qué cosa será una serie aritmética? Es la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces, ¿cómo se calcula? El primer término, término 1, más el último, término n, sobre 2 y multiplicado por la cantidad de términos. Mire, es muy fácil. Primero más último sobre 2 por la cantidad. Por ejemplo, nos dice, calcule la suma de los 20 primeros términos de la siguiente progresión aritmética. Es el mismo ejemplo anterior. 7 más 10 más 3, ya sabemos que la razón vale 3. Entonces, si me piden calcule la suma de los 20 primeros, ¿no? A ver, vamos a pasar lista acá. ¿Qué necesito en primer lugar? Necesito el término 1, ya lo tengo, es 7. Me falta el último. La cantidad ya lo tengo, son 20 términos. Me dice 20 términos.
Entonces me faltaría solamente, ¿cuál es el último? El último es el término 20. Entonces, de frente, para hallar el último, ¿no? Como ya teníamos el término general, acá estaba, 3n más 4, el último es el término 20, en lugar de n escribo 20, 3 por 20 más 4, 64. ¿De acuerdo? Ese sería el término 20. Ahora sí, la suma, que se llama serie aritmética, sería así, ¿no? 7 más 10 más 13 más 16 hasta 64, que es el último, sería el primero es 7, el último es 64, sobre 2 y multiplicado por 20, ¿no? Mitad 10 por 71, 710. Ya estaría la suma. Entonces, ¿qué cosa es una serie aritmética? Es la suma de los términos de una progresión aritmética. ¿Qué cosa es una progresión aritmética? Es una sucesión numérica en la cual, para conseguir cada término, al anterior le estamos sumando un mismo número. ¿Sí? Uy, a ver, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Muy bien, por eso. Entonces, antes de ver los siguientes casos de sucesiones, antes de olvidarnos, vamos a hacer los dos primeros problemas que tienen que ver con progresión aritmética. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer problema nos dice, Alexandra, para celebrar su cumpleaños, decide guardar cada día cierta cantidad de dinero durante 20 días. Entonces, la cantidad de dinero que guardó el primer día es el término 1, la cantidad de dinero que guardó el segundo día sería el término 2 y así. Y nos dan los primeros términos, pero esos términos, dice, forman una progresión aritmética. O sea, ya me están dando de dato que forman una progresión aritmética. ¿Cuáles serían esos términos? Vamos a colocar. Entonces, el primer término es AB, dato, ¿no? Segundo término, A2B. Tercer término, A3B. Y el cuarto término, BA. Y así nos faltaría el último término. Como nos dan datos que es una progresión aritmética, entonces el mismo número es el que nosotros vamos a ir sumando. ¿Cuál sería ese número? A ver, ¿qué le sumo a AB para que sea A2B? B. B, ¿no? B. Entonces, así es, acá le sumamos B, acá le sumamos B y acá le sumamos B. O sea, nosotros tendríamos el número A3B más B sería BA, ¿no? Estamos en todo, estamos sumando B, B es la razón. Hay varias maneras de escribirlo. Por ejemplo, ¿qué estoy colocando acá? Este numerito AB más 3 veces B, ¿cuánto me da? BA, ¿no? Si yo le sumo 3 veces la razón, me da BA. Reemplazamos. Podemos aplicar descomposición polinómica, ¿no? Por 1 por 10, está en base 10, ¿no? Sería 10A más B, más 3B, y el otro lado sería 10B más A. Entonces, por ejemplo, este valor A pasa a restarle a 10 veces A, por ejemplo, me daría 9A. Y estos 4B, por ejemplo, pasa a restarle a 10 veces B, me daría 6B. Entonces yo podría cancelar tercia. Podríamos decir así, ¿no? A ver, 3A es 2B, o A es a B como 2 es a 3, ¿no? Podríamos tener la relación ahí, ¿no? ¿No? Ahí está. A es a B como 2 es a 3. Pero miren, nosotros tenemos que B es una cifra. Y 2B es una cifra y 3B es una cifra. Si 3B es una cifra, ¿cuáles son los únicos valores que puede tomar B? Sabiendo que no vale 0, ¿ah? Para que 3B sea una cifra en el sistema decimal, 3, 2 y 1. 3, 2 y 1. los únicos, así es, los únicos 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Los únicos. Entonces, y nosotros acá, por ejemplo, tenemos A es a B como 2 es a 3. Única posibilidad, B vale 3. Claro, pues B podía ser 1, 2 y 3, nada más. Y entonces A vale 2. Esos son nuestros valores. A vale 2 y B vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir reemplazando, por ejemplo, AB sería 23. El siguiente sería 26, 29, 32. Es una progresión aritmética de razón 3. Ahí está.
Y nos dice cuánto guardó en esos 20 días. Me están viendo la suma. ¿Ah? Ahí está, ¿no? Necesito, por ejemplo, con esta fórmula voy a hallar el último término. Acuérdate que en la suma necesitamos el último. El último sería el término 20. ¿Cómo consigo el término 20? Sería el primer término más la razón por n menos 1. O sea, por 20 menos 1. La razón es 3. 20 menos 1, 19. Por 3, 57. Más 23, 80. ¿Sí? Ya tengo el término 20 que es 80. Entonces, con esto, ya como en el problema dice cuánto ganó cuánto ahorró, cuánto guardó en los 20 días, nos piden la suma de los 20 términos. Como es una progresión aritmética, tendremos que aplicar la fórmula de la serie aritmética, ¿no? Ahí está. Primer término 23, el último 80, sobre 2 y por 20. Pero ahí se puede simplificar, ¿no? Podemos cancelar mitad, pues, 10 y sería 103 por 10. Le aumento un 0. 1030 sería. Y esa sería la alternativa E. A ver, ¿alguna consulta? Ya, Ninguno más. entonces oficialmente me están diciendo que sí, ya no va a haber semana 19. La semana 19 que iba a ser el repaso va a ser esta semana. Está saliendo la información calientita, entonces, O sea, profe, que ni bien acabamos la semana 18 el viernes, el domingo ya estaríamos dando el examen. ¿cómo dices, perdón? Ni bien acabemos la semana 18 el Ahí viernes, termina. el, Sí, el domingo ya estaríamos dando el examen. sí, sí. Y ahí termina todo. A Profesor, no una ser que pregunta. dejen un... Dime, dime. El último examen de la CEPRE va a ser después de la semana 18. Tiene que ser después, siempre es después, claro, porque viene también hasta la semana 18. Ok, Entonces, profesor. en teoría, iba a terminar la 18, iba a haber una semana de repaso, que es la 19, y ahí venía el último examen, ¿no? Pero ya no es semana 19. La semana de repaso lo están haciendo esta semana que viene. Más o menos ya me parece, más o menos ya explicamos a qué se debe, ¿no? Entonces, no hay semana 19, entonces en teoría termina la semana 18. A ver, hoy estamos 11. Estamos semana 15, 16, 17, 18. El día 8 de septiembre estamos dando ¿no? Me estoy equivocando. A ver, semana 16, 17. Sí, el 8 de septiembre, que es viernes 8 de septiembre, que va a ser nuestra clase de la semana 18. Se supone que ese día termina la pre y se supone que el último examen sería el domingo 10. Se supone. Digo se supone porque de repente si les dicen para que tengan una semana más para estudiar, ya no sería el 10 sino el 17. Eso sí, de repente, ¿no? Pero puede ser 10 o realmente dejan hasta el 17. Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Otro, el problema 2 también que tiene que ver con provisión aritmética, en una fiesta, ¿no? Ahí dice. Ujú.
Le decía, en una fiesta infantil, dice que la organizadora pues repartió chocolate a todos los niños, ¿no? Pero en cantidades que forman una progresión aritmética, ¿no? Entonces podemos suponer, por ejemplo, al primer niño le dieron una cantidad a 1, al segundo niño una cantidad a 2, al tercer niño una cantidad a 3, y así. Nos faltaría los puntos suspensivos, ¿no? A ver, déjeme arreglarlo un ratito, espérame un toque. Falta puntos suspensivos, ya. Ujú. Ya, ahora sí. A veces cuando uno está explicando recién ahí se da cuenta que faltan algunos detallitos, ¿no? Ya, le decía, así, ahora sí está, ¿no? Al primer niño le tocó esa cantidad, a su 1. Al segundo niño le tocó a su 2. Al tercer niño le tocó a su 3. Ahora, no sabemos cuántos niños, no, nos están preguntando justamente cuántos niños. Al último niño le tocó una cantidad a sub n. Entonces, ¿cuántos niños hay? Pues habría n niños. N, que es la cantidad de términos, igual viene a ser el número de niños. ¿De acuerdo? La razón no sabemos, R es la razón, y N viene a ser el número de niños. Primer dato. Nos dice en el problema, el segundo niño dice que recibió el triple de lo que recibió el noveno. ¿Sí? O sea, esto, ¿no? El segundo niño, el triple del noveno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de ahí, por ejemplo, con este dato, en vez de segundo niño, podríamos escribir, sería el primero más la razón. Y en vez del noveno, sería el primero más 8 veces la razón. Podríamos escribirlo así, ¿no? Ahí está. Entonces, en vez de a sub 2, término 2, sería el término 1 más la razón. Y en vez de término 9, sería el término 1 más 8 veces la razón. ¿De acuerdo? Y de ahí nosotros podemos despejar, por ejemplo, este término 1 pasa a restarle a 3 veces y me quedaría 2 veces término 1. Y el otro también sería 3 por 8, 24. 24 veces la razón pasa a restarle a la razón y nos quedaría menos 23 veces la razón. ¿Sí? Muy bien. El otro dato que nos dan es que dice, y el último niño, así dice acá, y el último niño dice que recibió la quinta parte de lo que recibió el quinto niño. ¿Ya? Está diciendo el último, término n, ¿no? Recibió un quinto de lo que recibió el quinto niño. Esto es lo que me están diciendo. Ahora, ese 5 yo puedo pasar a multiplicar, ¿no? Por eso tenemos el término 5 es 5 veces el último. En vez de término 5, puedo escribir el término 1 más 4 veces la razón. Y en vez de término n, o sea, el último, puedo escribir término 1 más n menos 1 veces la razón. ¿De acuerdo? Y ahí nuevamente vamos a operar, por ejemplo, este término 1 pasa a restarle a 5 veces término 1. ¿Cuántas veces me daría? Me daría 4 veces término 1. ¿No? 4 veces término 1. ¿De acuerdo? Y todo esto, que está multiplicado por 5, va a pasar a restarle a 4 veces la razón. Y nos quedaría así, ¿no? A ver, 4 veces el término 1. Lo que pasa es que acá ya se ha factorizado. A ver, sería así. Para que se pueda entender, sería así, ¿no? A ver, 4 veces, acá al costadito lo voy a escribir. 4 veces la razón menos 5 veces la razón por n menos 1. Este es igual, y el término 1 pasa a restar a 5 veces, me quedaría 4 veces término 1. Así nos quedaría. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar la razón. Y me quedaría 4 menos 5 veces n menos 1. Y al otro lado me quedaría 4 veces el término 1. ¿Sí? Por eso que nos da esto, ¿no? Ahí está. Ahí está lo que nos está dando. Muy bien. Entonces, inclusive acá todavía se puede operar lo que está adentro, porque sería
menos 5 por n menos 5n, y menos 5 por menos 1 sería 5. 5 más 4, 9. O sea, sería 9 menos 5n. Pero, ¿a dónde voy? Miren, en el problema nos piden cuántos niños asistieron a la fiesta. ¿Y qué cosa es cantidad de niños? Es n. Por ejemplo, si n sale 20, asistieron 20 niños. Si n sale 30, asistieron 30 niños. Necesito saber el valor de n. Y yo tengo dos ecuaciones, más o menos con los mismos términos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Si tú tienes, por ejemplo, dos ecuaciones, digamos A igual a B y por acá C igual a D. Entonces, a las ecuaciones, por ejemplo, puedes sumar miembro a miembro. O sea, A más C sería igual a B más D. También podrías restarla, ¿no? A menos C, miembro a miembro, ¿a qué sería igual? A B menos D. Pero a las ecuaciones también podrías multiplicar A por B y no, A por C sería, ¿no? Se multiplicas lo del primer miembro, que serían A y C, y eso sería igual a B por D. Pero también podrías dividir A es a C como B es a D. O sea, eso es cuando tienes dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos convendría hacer con estas ecuaciones? ¿Sumarlas, multiplicarlas, dividir? ¿Qué nos convendría? Dividir. Claro, porque se van a eliminar, ¿no? Ya, lo vamos a escribir dividiendo y nos quedaría así. Dividiendo nos quedaría así. Lo voy a anotar acá primero. Todo voy a anotar acá. ¿De acuerdo? Nos quedaría 2 a sub 1, 2 término 1, es a 4 veces el término 1, miembro a miembro, ¿ah? Como menos 23 veces la razón es, y abajo escribo la razón por 9 menos 50. Ahí está. ¿Qué se elimina? Lo primero, el término 1. Se eliminó. ¿Qué más puedo eliminar? Mitad, ¿no? 2, 4, a mitad 1, mitad 2. Y al otro lado, ¿qué puedo eliminar? La razón. Ya está. Y nos queda 1 es a 2, como menos 23 es a 9 menos 5n. Y ahí ya multiplicamos, ¿no? El 9 menos 5n pasa a multiplicar a 1 y el 2 pasa a multiplicar a menos 23, que sería menos 46. ¿No? De ahí el 9, hemos cambiado el lugar acá, ¿no? Ujú. Ya, lo que está haciendo acá, sí, recién me doy cuenta, es está multiplicando por menos 1 a ambos lados. Tú multiplicas por menos 1 y menos 1, pues es lo mismo, ¿no? Cosa que acá te va a quedar 23 y abajo te va a quedar por menos 1, 5n menos 9. Es lo mismo, para que se pueda multiplicar ya fácil, ¿no? 5n menos 9 por 1 es 5n menos 9 y 2 por 23 es 46. De ahí tendremos 5n es 55, por lo tanto n es 11, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuántos niños asistieron? 11 niños, que sería la alternativa C. Una consulta, me dicen, por favor. ¿Alguna consulta? Está bien, profesor. Ya. Vamos a ver un poquito de progresión geométrica. ¿A qué se refiere la geométrica? La aritmética era cuando ibas sumando un mismo valor.
pero la geométrica vas multiplicando. Por ejemplo, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y así, vamos multiplicando un mismo valor, ¿no? Entonces, cuando íbamos sumando, progresión aritmética. Cuando vamos multiplicando, progresión geométrica. ¿Sí? A ese número se le llama razón, pero ya no se llama razón aritmética, obviamente, sino se llama razón geométrica. Y se le simboliza con la letra Q. En este caso, la razón geométrica es 2. Si yo quisiera el término que continúa, término 5, 24 por 2, ¿no? Pero si yo quiero término 10, así, necesito un término general. Una formulita muy fácil para la geométrica sería así. Término general sería el término 1 por Q es la razón geométrica, la razón elevada a n menos 1. Por ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo, el término 1 es 3, la razón es 2. Entonces, el término general sería 3 por 2 a la n menos 1. Si yo quisiera, por ejemplo, el término 10, en lugar de n escribo 10. 10 menos 1, 9. 2 a la 9 es 512. Por 3, 1536, ¿no? Ahí estaría nuestro término 10. Y así como a la suma de los términos de primero una propiedad que se cumple para las progresiones muy similar, tanto aritmética como geométrica, este, eh, por ejemplo, en la aritmética era así, ¿no? 7, 10, 13, 16, ¿no? 19. Por ejemplo, ¿no? Este era el término 1, término 2, término 3, término 4 y término 5, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera el término 2, o si yo sumo, por ejemplo, el término 1 más el término 3, me daría el doble del término 2, ¿no? Pues 7 más 13 me da 20, es el doble de 10. Pero no solamente ahí, es con cualquiera de 3 consecutivos. Por ejemplo, acá, el término central, el doble de 13, 26 es 10 más 16. En el siguiente, 13 más 19 es el doble de 16, que sería el término central, ¿no? Entonces, siempre que se tenga 3 consecutivos en una aritmética, la suma de los extremos es el doble del término central. Y en una geométrica, el producto. El producto de los extremos es el cuadrado del término central. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo digo entre estos 3 consecutivos, ¿no? 3 por 12, 36, es el cuadrado de 6. El siguiente, 6 por 24 es 144, es el cuadrado de 12. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad que se cumple tanto para las aritméticas como para las geométricas. Muy bien. Y serie geométrica sería la suma de los términos de una progresión geométrica, ¿no? Así como la suma de términos de una progresión aritmética se le llama serie aritmética, la suma de términos de una progresión geométrica se le llama serie geométrica. ¿Cómo se calcula? Primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nos dice calcule la suma de los 10 primeros términos de la siguiente progresión geométrica. Los 10 primeros. Aplicamos fórmula. ¿Cuál es término 1? 3. ¿Cuál es la razón? 2. Cantidad, 10. Entonces sería 3 por 2 a la 10 menos 1 sobre 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 a la 10? 1024. Menos 1, 1023. ¿No? Entre 1, 1023. Y por 3, 3069. ¿Alguna consulta ahí? Sí, todo bien, profesor. Ujú.
Estaba viendo unos videos había un poco de manifestaciones en el local central hoy día. Recién estaba viendo esos videos que me están pasando ahorita. Está calientito los videos. Bueno, obviamente no los voy a poner, por si acaso. Eh, bueno, y hay un caso particular de serie geométrica, dice decreciente infinita. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos 4 más 2 más 1 más 1 medio más 1 cuarto, el siguiente sería un octavo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decimos que es geométrica? Porque vamos multiplicando por un medio, por un medio, por un medio, ¿no? ¿Por qué decimos que es decreciente? Porque los términos cada vez son más pequeños. 4, 2, 1, un medio, un cuarto, ¿no? Infinita, porque hay infinitos términos. En una geométrica decreciente, infinita, llega un momento en que el término es tan pequeño que ya no afecta a la suma. ¿No? A veces uno piensa, pero si yo sumo infinitos positivos, la suma es infinita. No. En ese caso, ya los números son tan pequeños que ya no te afecta al resultado final. ¿Sí? Se llama por eso también suma límite. Y la formulita, tengo término 1, término 2, término 3, ¿no? Es una serie geométrica, ¿sí? La razón es un medio, y es así. La formulita simplemente viene a ser término 1 sobre 1 menos la razón geométrica. Nada más. ¿Cuál es término 1? 4. La razón geométrica, un medio. O sea, sería, ¿no? 4 sobre 1 menos un medio. ¿Sí? O sea, 4 entre un medio, 8. Esa sería la serie geométrica de creciente infinita. O sea, esta suma de infinitos números nos va a dar 8. Profe, y si le aumento un número más, bueno, va a seguir siendo 8. Le aumenta lo que le aumente, que son positivos, siempre nos va a dar 8. Nunca va a pasar de 8. En realidad, no es que sea exactamente 8. Te va a dar algo así como 7.99999. Claro, la parte algebraica acá operando, eso sí da 8 exacto. Pero si tú vas sumando los valores, te va a dar 7.9999 y así, ya, por eso 8. Se llama suma límite también. Muy bien. Entonces, y algunas sumas o series notables, una serie es una suma, ¿no? Por ejemplo, la de los números naturales, eso sí los conocen, ¿no? N por N más 1 sobre 2. La de los números N primeros cuadrados perfectos, ¿no? O sea, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, así, hasta N cuadrado. La fórmula es N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Y también la de los cúbicos, ¿no? La de los cúbicos eh, era N por N más 1 sobre 2, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Esas son las que vamos a utilizar. A ver. No sé si hay alguna consulta. Si no, vamos a ver los dos últimos problemas, justo los dos últimos lo habían puesto, ¿no? Como de progresiones geométricas, ¿sí? Vamos a ver eso y luego vamos a continuar con otro tipo de sucesión. Profe, ¿y usted qué opina de la huelga? Ah, se me pone un aprieto porque esto está siendo grabado, güey. Eh, es difícil, ¿no? Yo estoy tal vez en una posición mm, cómoda, no, o sea, el pliego que se está reclamando no es algo que me esté afectando a mí, y entonces no sería muy justo opinar de una posición, digamos, cómoda, ¿no? Por eso digo, no quisiera, bueno, lo que sí pediría es que, y eso sí puede quedar grabado también, es que se escuche, ¿no? O sea, si hay un grupo de profesionales que, pues en la todos son profesionales, por si acaso, con estudios, casi todos somos samarquinos,
Si hay un grupo que está pidiendo que se le escuche, tiene un pliego de reclamo, pues yo creo que lo mínimo las autoridades deberían escuchar, ¿no? O sea, nos reunimos, a ver, porque ya eso de hacer una huelga ya es una medida extrema, ¿no? Cuando ya no se quiere escuchar. O sea, primero, el grupo siempre, en todos lados, ¿ah? En todos lados siempre, la huelga es la medida extrema, ¿no? O sea, primero se pide diálogo. Ya cuando no se quiere escuchar el diálogo, la medida extrema es hacer la huelga, ¿no? Entonces, para mí que ha habido un poco de mal manejo en cuanto a escuchar y explicar, pues bueno, de repente se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Me parece, ¿no? Siempre creo que todo se puede conversar, todo se puede conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? Ya cuando el jueves, cuando una parte no quiere conversar, entonces la otra parte lo único que le queda es hacer la huelga como una medida de fuerza. ¿Y quiénes son los perjudicados? Ustedes, ¿no? Los Nosotros, profesores. profe, nosotros. ¿Han tenido toda su clase normal o ha habido algún profesor que ha faltado a la clase virtual? Por suerte Uno, todos, ¿no? uno que otro habrá faltado, pero por otros motivos. Ah, ya. Ujú. Pero es que el jueves empezó el miércoles, este sería el tercer día, ¿no? Entonces, claro, al final el estudiante se ve perjudicado, ¿no? No, es el primer perjudicado. Y la imagen, pues, o sea, esos videos, por ejemplo, al final a veces se hacen virales, pues, ¿no? Y entonces, como Profe, que es la primera, yo tengo 18 años en la pre, tuve de ahí un ciclo de alumnos, de ahí, entonces es la primera vez que pasa esto. profe, a mí me da curiosidad hacer una pregunta más personal. ¿Usted sabe que sus clases están en YouTube? O sea, todas estas Sí, clases que están en la pre. sí, pero No, del siglo pasado, o de ese ciclo también, del siglo pasado sí, y había eh, algunos virales, ¿no? Por eso tengo que usar camisa, pues, porque no va a salir en polito. Sí lo he visto, pero eso sí, yo puse una denuncia porque la persona, eran hasta 3 canales, ¿ah? Hasta en 3 canales de YouTube que están clases de profesores de la pre, entre ellos yo. De aritmética, somos 2 profesores que nos han puesto nuestras clases ahí. Es pirata, bueno, entre comillas, pirata, ¿no? O sea, es algo que, porque la propiedad intelectual de las clases son de la pre. Entonces, que un tercero lo ponga, que lo suba, todas las clases, ¿no? Es un pirata, entre comillas, ¿no? Yo puse la denuncia, eh, en YouTube me dijeron que yo no era el dueño de la propiedad intelectual de los videos, de las clases, por más que aparezca yo, ¿no? Y en la pre, como que no me hicieron caso, ¿no? Avisé, me dijo, no, sí, se está investigando, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Cuando empezó, se está investigando, ¿no? Para mí que hay algo ahí, pues, ¿no? Para que nadie yo creo que quiera, son de las premium, profe, porque claro, todo lo que pasa, al toque lo sacan ahí, profe. También sí, este pues, tema de ¿no? los conflictos de los profesores, también lo sacan ahí. Ya ves. Entonces, pero lo que ahora me parece gracioso, inclusive le puse a Pirata, puse por lo menos darle créditos al profesor, le puse, ¿no? Le escribí, ¿no? Y a partir de ahí me etiquetó en los videos Edgar Santiani, ese es mi nombre. Entonces, pues tú en YouTube, ustedes los que quieren, por ejemplo, pueden poner Edgar Santiani en YouTube y le sale todos mis videos de la presa mano, toda la semana. O sea, si una semana no estuvieron, digamos la semana 10, por ejemplo, ¿no? La semana 10 no tuvimos clase, ¿no? La semana 10 por el feria, no, nosotros, no, la semana 10 sí, en Esperamos, presencial no profe. tuvimos clase. No, en presencial no tuvimos clase por el feriado, jueves de la semana 10, jueves 29, no, claro, un jueves feriado, me acuerdo, que no tuve clase, por ejemplo, presencial, me olvidé decirle a los chicos, ¿no? Esa clase está en YouTube. Y así, bueno, son anécdotas, ¿no? Ya me parece gracioso, a veces entro a ver cuántas visitas tiene. Pues el año pasado me acuerdo cuando entré a ver, había no me acuerdo cuál era de fracciones, ¿no? Más de 3.000 visitas, decía, wow, decía, ¿no? Ya. Pues, cuando al profe. Sí, mejor hubiera puesto, ¿no? Bueno,
Por lo menos está mi nombre, ya está mi nombre, por lo menos. No, ya no es el pirata, por lo menos tuvo un poquito de delicadeza, puede poner el nombre de profesor. Bueno, en ese programa dice Gilberto invierte su dinero en 10 negocios, en cada uno 8.192. Este numerito, 8.192, es 2 a la 13. ¿De acuerdo? Ese numerito, dos a la 3, ¿no? Entonces, tiene 10 negocios. En cada uno invirtió lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, 2 a la 13 en el primero. ¿Cuál fue la ganancia? En el primero ganó el 50%. ¿De qué? De lo que invirtió. O sea, 50% de 2 a la 13. En el segundo, 25% de 2 a la 13. En el tercero, 12,5% de 2 a la 13. Entonces, siempre esas ganancias se van reduciendo, ¿no? ¿En cuánto? Está siendo multiplicado por un medio, por un medio, por un medio. Eso que viene a ser progresión geométrica. Y si uno dice cuánto se ganó en total, se refiere a la suma de los 10 términos. ¿Cómo era la fórmula? ¿No? Una vez que tenemos la razón, había que utilizar primer término ahí está, por uno, primer término por la razón a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Cuál es el primer término? El primer término es todo esto, o sea, sería, vamos a marcarlo, todo esto es el primer término, ¿no? Un medio por 2 a la 13. Podría poner 2 a la 12 de frente, ¿no? La razón es un medio y la cantidad es 10. Ahí estaría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá si nosotros operamos, ¿no? Ese sería 2 a la 13 por un medio es 2 a la 12, ¿no? Eso sería un medio, 2 a la 10 es 1024, ¿no? Sería 1 sobre 1024, a ponerlo así, menos 1 sobre un medio menos 1 es menos un medio. Eso sigue siendo 2 a la 12. 1024 por 1 es 1024, menos 1, 1023 negativo. Menos 1023 sobre 1024, que es 2 a la 12. No, 2 a la 10 es 1024. Y todo esto sobre un medio. Menos, ¿no? Entonces los negativos se cancelan. Parece difícil, pero no está difícil la operación. Este numerito que está acá es 2 a la 10. 2 a la 12 entre 2 a la 10 me da 2 al cuadrado. Y por el 2 que está abajo me daría 2 al cubo. O sea, la única operación sería 8 por 1023, ¿no? 8 por 3, 24. Llevamos 2, 16 y 2, 18. Llevo 1, y acá sería, ¿no? 1 y 8 por 1, 8. 8.184, alternativa E. Ahí está. Entonces parecía un poquito difícil, pero en realidad no estaba difícil. Había que entender solamente eso de que se trata de una progresión geométrica. Entonces como está siendo grabado, un saludo para el pirata, pues que va a subir este video a YouTube. ¿Cómo hará, profesor, para obtener los videos? Tiene que tener las credenciales, ¿no? O sea, las claves ¿no? Del Teams, ¿no? Donde queda la grabación, ¿no? ¿Quién podría tener la credencial? Un pirata no tan lejano de la pre, ¿no? Pues tiene todititas las clases, todititas, siglo a siglo, ciclo por Está con ciclo, o marca de sea, agua, profe. también. Está bueno, bueno. Vamos a pasar. ¿Hay alguna pregunta aquí? Voy a ver el chat, por si acaso. No hay nada de chat, ¿no? Ya. ¿Hay alguna consultas aquí? Entonces vamos a continuar. Bueno, el problema 10 también tenía que ver
Pero primero ponemos acá un aviso, pues acá ponemos no a la piratería. Ahí está. Saludos para el pirata, ¿no? Le están ardiendo las orejas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dice, las hermanas Norma, Elba, Fabiola reciben N, 5 y 12 solos. Hay tres cantidades. N es lo que recibe Norma, 5 Elba y Fabiola 12. Al dividir lo que recibe Elba entre lo que recibe Fabiola, o sea, 5 entre 12, se obtiene toda esta suma. O sea, yo tengo esta igualdad. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos que hallar el valor de N. ¿Y qué cosa es N? Lo que recibió Norma. Eso es lo que nos están preguntando en el problema. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean así con puntos suspensivos, inmediatamente ya saben que se trata de una serie geométrica creciente infinita, porque es la única suma que donde puede abarcar infinitos términos, ¿no? Pero también había otra manera. Nosotros en la semana 9 vimos números avales, periódico puro. Cuando era periódico puro, entonces continuaba, ¿no? Así infinitos decimales. También le podíamos sumar. Hay dos maneras. Pero así como está, no es serie geométrica, tampoco es un número aval, periódico puro. ¿Por qué? ¿Por qué no es periódico puro? Porque no se está repitiendo pues, el número. Son números diferentes. Pero cuando tú veas que en el denominador se repite potencia de un mismo valor, como en este caso potencia n, la estrategia siempre va a ser la misma. Multiplicas por ese valor n. Mira, todo por n. A ver, a multiplicar por n nos quedaría así. Donde era 2 sobre n, 2. Donde era 5 sobre n cuadrado, 5 sobre n. Donde era 8 sobre n cubo, 8 sobre n cuadrado. Y así. ¿De acuerdo? He multiplicado todo por n. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora vamos a restar. ¿De acuerdo? Vamos a restar, pero vamos a restar mayor menos menor. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor? El segundo. ¿Y cómo vamos a restar? Vamos a restar de esta manera. Términos semejantes. Por ejemplo, el 5 sobre n lo voy a restar con el 2 sobre n, por ejemplo, ¿no? El 8 sobre n cuadrado, ¿con quién lo voy a restar? Con el 5 sobre n cuadrado. Y así, ¿no? El 11 sobre n al cubo, ¿con quién lo voy a restar? Con el 8 sobre n al cubo. Y así. Todos tienen ambos términos o ambas sumas son de infinitos términos. Y nos va a dar lo mismo. Y también acá, ¿no? El 5 doceavos de n, ¿de qué no voy a restar? De 5 doceavos. Lo que podría hacer ahí factorizar 5 doceavos. Y nos quedaría n menos 1. El 2 no lo resto de nadie. Entonces la primera suma, 5 sobre n menos 2 sobre n, me daría 3 sobre n. La segunda suma, la segunda resta, 8 sobre n cuadrado menos 5 sobre n cuadrado, me daría 3 sobre n cuadrado. O sea, nos estaría quedando así. 3 sobre n cuadrado, 3 sobre n, 3 sobre n cuadrado, 3 sobre n cubo, 3 sobre n a la cuarta. Y esto sí lo puedo ver de dos maneras. Lo puedo ver como una serie geométrica decreciente infinita, porque vamos multiplicando por 1 entre n, por 1 entre n, por 1 entre n. O también lo puedo ver como una expresión periódica. Mire, ¿qué expresión periódica? A ver, profe, ¿qué está hablando? Esta parte. Es un periodo, pues. ¿Qué periodo sería? Sería 0, periodo 3 en base n. ¿Y a qué sería igual? 3 sobre una cifra máxima, porque tiene una cifra periódica. ¿Cuál es la cifra máxima? N menos 1. O sea, todo lo que está en lila te da 3 sobre n menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Espero que sí, porque eso lo vimos en la semana 9. Menos mal que va a haber una semana de repaso. Menos mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer con serie geométrica. Porque en esa parte la razón es 1 sobre n, por 1 sobre n, por 1 sobre n, por 1 sobre n, ¿no? Entonces podemos aplicar la fórmula de la serie geométrica decreciente infinita. Ahí está. Primer término sobre 1 menos la razón geométrica. Primer término, 3 sobre n sobre 1 menos 1 entre n.
¿no? Y este n pasa a multiplicar a 1, n menos 1, así nos quedaría, ¿no? O sea, nos da lo mismo. Cuando tú pases a multiplicar el n, te daría así, 3 sobre n, y abajo te daría n menos 1 sobre n. Cancelas los n y te queda esa expresión. Ahí está. Que es la misma. O sea, puedes aplicar la fórmula de serie geométrica decreciente infinita o puedes aplicar la de expresión aval periódico puro en base n. Da el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar. Ahora sí ya, ahí ya termina ya, ¿no? Prácticamente porque hay varias maneras de desarrollarlo. El n-1 puede pasar a multiplicar acá, ¿no? Sería n-1 por 2, 2n menos 2 más 3 me daría 2n más 1. Nos quedaría así, ¿no? El n-1 pasa a dividir. ¿Sí? Esa es una... Hay varias maneras de desarrollarlo. Bueno, tal vez lo más fácil sería pasar a multiplicar y desarrollarlo como cuadrática. Y en la cuadrática va a haber dos valores, un positivo y un negativo. Y n, como es la cantidad que se ha entregado a norma, es una cantidad positiva. Sale 7 ahí, ¿no? Y tú lo puedes verificar fácilmente ahí, ¿no? Ese es 15 sobre 36 y el 15 es 2n más 1, ¿no? Y el 36 es 7 menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Con n7 sale inmediato. Esa sería una manera. La otra sería multiplicarlo en aspa y hacer cuadrática. La cuadrática es fácil porque sale por aspa simple. Bueno, eso era lo que nos pedían, ¿no? Entonces, Norma recibió en total 7 soles. Chicos, bueno, continuamos. Creo que no hay consulta. Está todo claro todavía, ¿no? Otro tipo. Ya, la sucesión cuadrática. ¿Por qué se le llama cuadrática? Porque en término general es un polinomio de grado 2. ¿De acuerdo? ¿Y cómo reconocemos a una cuadrática? Porque encontramos la razón aritmética en un tercer nivel. Perdón, en un segundo nivel. Si encontramos la razón en un primer nivel, es una progresión aritmética. Si encuentro la razón en un segundo nivel, es una cuadrática. Acá, por ejemplo, cuando yo tengo 4, 13, 28, 49, 76, de 4 para 13, por ejemplo, ¿qué estaríamos sumando? 9. De 13 a 28, 15. 28 a 49, 21. 49 a 76, 27. Todos son diferentes. Pero si yo bajo un siguiente nivel, encuentro que la razón es 6, ¿no? ¿Y cuál es su término general? No voy a decir todavía cómo se calcula, solamente su término general es 3n cuadrado más 1, un polinomio de grado 2. Por ejemplo, cuando n vale 5, miren, cuando n vale 5, yo quisiera el término 5. Sería 3 por 5 al cuadrado más 1. 75 más 1, 76. Ahí está. Ese es el término 5. Si tú quieres el término 10, en vez de n10. Si tú quieres el término 20, en lugar de n20. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un método práctico para calcular el término general. ¿De acuerdo? Digamos que tenemos acá los términos, término 1, término 2, término 3, término 4.
en un primer nivel todos son diferentes, M y P, pero encuentro en un segundo nivel la razón. ¿Cuál es el método práctico? Se retrocede una posición a la izquierda. ¿De acuerdo? La razón, ahí también la razón. Digamos que este sea K, otro número, completando, ¿no? Y ese sea T sub 0. ¿De acuerdo? La razón es el doble de A. Ese valor K es A más B. Y T sub 0 viene a ser C. ¿Qué cosa es C? El término independiente. ¿Qué cosa es A? El coeficiente cuadrático acá. ¿Qué cosa es B? El coeficiente lineal. O sea, solamente retrocediendo una posición a la izquierda, tú tienes los valores de A, B, C, que son los coeficientes en tu término general. Por ejemplo, dice, calcula el 20º término de esta sucesión. 20º, o sea, el término 20. Buscamos primero la razón aritmética. En un primer nivel, a ver, un primer nivel sería 6, 8, 10, 12, todos son diferentes. Pero en el siguiente nivel, la razón ya la encontré y es 2. Inmediatamente encuentro la razón en el segundo nivel, ya sé que es cuadrática. Y retrocedo una posición a la izquierda. ¿De acuerdo? 2, 2, acá también sería 2. ¿Qué número más 2 me da 6? 4. ¿Qué número más 4 me da 5? 1. Ese 2 es 2 veces A. El 4 es A más B. Y el 1 viene a ser C. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 1. B vale 3. Y C vale 1. Entonces ya tengo el término general. Sería n cuadrado más 3n más 1. Y si me piden el problema el 20º término, entonces tengo que determinar 20. O sea, en lugar de n escribo 20. 20 al cuadrado, 400. Más 3 por 20 sería 460. Y más el 1, ¿no? 461. ¿De acuerdo? Este sería el método práctico. Muy bien. Entonces, el problema 3, por ejemplo, que no lo habíamos hecho, es un problema directo de eso, ¿no? Dice, Catalina leyó una novela en forma particular. El primer día, dice, leyó 2 páginas. Vamos a suponer que ha leído, en total n días. El primer día leyó 2 páginas, el segundo día nuevamente leyó 2 páginas, el tercer día 4, el siguiente 8, el siguiente 14 y así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos días leyó? Dice, el último día que leyó 134 páginas. El último término. Entonces, vamos allá a su término general. De 2 para 2, 0. De 2 para 4, 2. De 4 para 8, 4. De 8 para 14, 6. Bajamos a un siguiente nivel y la razón es 2. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que es cuadrática, ¿no? Sucesión polinomial de segundo orden o también llamada sucesión cuadrática. Se retrocede una posición a la izquierda. 2, 2, 2. ¿Qué número más 2 me da 0? Sería menos 2. ¿Qué número sumado con menos 2 me da 2? Sería 4. El primer 2, ese es 2A. El otro, A más B. Y el otro, C. ¿Cuánto vale A? A vale 1. A vale 1. B vale, si A vale 1, menos 3. Y C vale 4, ¿no? A vale 1. B vale menos 3. C vale 4. Entonces, con eso ya tengo mi término general.
que es n cuadrado menos 3n más 4. Ahora, yo quiero saber cuántos días leyó. ¿Qué es lo que sabemos? Que el último día leyó 134. Entonces lo igualo a 134. Y tengo que hallar n. Si n me sale 100, pues 100 días. Si n me sale 50, 50 días. Ahora, una manera práctica, por ejemplo acá, vendría a ser, factorizo n y me quedaría n menos 3. Y al otro lado, el 4 pasa a 130. 130 es 13 por 10. N es el mayor, entonces lo igualo con 3. N vale 13. ¿Sí? Ahí está, facilísimo. N vale 13, alternativa B. Vamos a pasar al problema 4. Menos que haya alguna consulta. Todo bien por eso. Ya. También es cuadrática. Gastón trabajó en un restaurante, dice, y las propinas diarias que recibió desde el primer día fueron 30, 32, 36, 42 y así sucesivamente. No está mal, ¿no? Debe dar un buen servicio, pues eso recibe buenas propinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pero dice que él acordó con su esposa lo siguiente. Le dice, mira, mira flaquita, le dice a su esposa, yo recién estoy empezando, te voy a dar una parte de las propinas. De las propinas, ¿ah? No aparte. Su sueldo todavía no tiene. Por ejemplo, el primer día, él recibió de propina 30 soles. Y de los 30 le dio a su esposa 5 soles. El segundo día recibió de propina 9 soles. No, 32 soles y a su esposa le dio 9. Al tercer día recibió 36 soles de propina. De los 36 que recibió, a su esposa le dio 15. Y así. Hay dos sucesiones. Uno de lo que él recibe propina y otro de lo que él le va dando a su esposa diariamente. Obviamente que lo que recibe propina tiene que ser mayor que lo que le da a su esposa, ¿no? Porque si no, no podría darle, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, en el primero, por ejemplo, bajamos un primer nivel 2, 4, 6, son diferentes, pero en el siguiente nivel 2, 2, 2, ya está. Se retrocede cuadrático, una posición a la izquierda, 2, el otro sería 0 y el otro sería 30. Ese 2 es 2A, el 0 es A más B, ¿no? Y el 30 vendría a ser C. ¿Cuánto vale A? A vale 1, B vale menos 1 y C vale 30. Ahí está. Por ejemplo, solamente por un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto recibió de propina el décimo día? A ver, el décimo sería 10 al cuadrado, menos 10 más 30, 120. 120 soles de propina el décimo día, no está mal, está atendiendo bien a los clientes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto dio su esposa?
vamos a ver la sucesión, ¿no? De 5 para 9, 4, de 9 a 15, 6, de 15 a 23, 8. De 4 para 6, 2, 2, 2, ¿no? Retrocedemos una posición para la izquierda, 2, 2, 2, 2 más 2, 4, 3 más 2, 5. Ese 2, A más 2A, el otro A más B y el otro C. ¿Cuánto valdría? A vale 1, B valdría 1 también y C vale 3. Ahí estarían los valores. Por ejemplo, ¿cuánto le dio a su esposa de propina el 10º día? No, de propina no, para el diario le dio, ¿no? El 10º día. A la esposa no sea propina, ¿no? Sería 10 al cuadrado más 10 más 3. ¿Cuánto sería? 113. O sea, ¿pudo darle? Claro, él pudo darle, porque recibió 120 soles de propina y a su esposa le dio 113. Entonces, él puede darle todavía, ¿no? Muy bien. Pero dice que él trabajó hasta que un día ya no pudo darle de lo que recibió, ya no pudo darle lo que había acordado darle a su esposa. A su esposa le dijo, mira, yo te voy a dar para el diario una cantidad diaria de acuerdo a esta sucesión. Pero llegó un día que no pudo darle. ¿Por qué? Porque lo que recibió de propina ese día ha sido menor que lo que le tocaba dar a su esposa. Entonces, ese día se molestó y renunció. Dijo, no pude cumplir contigo, renuncio, voy a buscarme otro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para que renuncie, la cantidad que le tocaba dar a su esposa tuvo que ser mayor que lo que recibió de propina, ¿no? Ahí está. Y ahí cancelamos los n cuadrados, ¿no? El n pasa al otro lado. Yo tendría, primero se cancela los n cuadrados, me daría 2n mayor a 27, por lo tanto n es mayor a 13,5. Entonces, ¿cuál es el primer valor que cumple con c mayor a 13,5? 14. 14. Así es. Ese es el primer día que no pudo cumplir con su esposa. Ese día renunció. ¿Cuántos días trabajó? 14 días. ¿Sí? Se gana bien con propinas, ¿no? En los restaurantes. ¿O no? ¿Ustedes qué creen? ¿Se gana así o no? No creo. ¿No Difícil. creen? Yo, cuando terminé el colegio, estaba así como que no quería estudiar, no sé si les ha pasado, y me puse a trabajar sin estudios, terminar el colegio nomás, y bueno, también trabajé, entre otras cosas, de mozo. Y entré a trabajar en Norquis, una pollería. Ay, no, bueno, no debí decir el nombre, ya, bueno, una pollería, pues formal. Entonces, formal te pagan el sueldo mínimo, ¿no? En esos tiempos, por ejemplo, el sueldo mínimo es 1025, ¿no? Eh, pero yo sacaba más de un sueldo en propinas, de verdad. O sea, claro, mensual, pues, 1025, ponle, pues, más o menos sería 40 soles en promedio, ¿no? Diario. ¿No? Sin contar el día de descanso, entonces sería más, pues, ¿no? Tal vez en promedio 50 soles, ¿no? Pero la cuestión es que al mes sacaba más que sueldo en propina. Y eso que no era, su local no estaba en San Isidro, en Miraflores, ¿no? Pero igual, mira, iba bien, ¿no? Claro que no Profe, yo todos tengo un sacaban amigo así. que trabaja también de mozo y una vez le dieron, lo máximo que le dieron es 50 soles, un cliente. No, a mí no, digamos que no, bueno, sí, en ese tiempo, estoy hablando de hace un poquito más de 20 años, no es que sea te da un billete grande, pues no, sino que, y hay lo que tú me cuentas, pero era que casi todos dejaban propina. ¿Por qué? Porque te dan a dejar propina cuando es una buena atención. Yo me esmeraba en atender bien a los clientes, ¿no? Daba risa cuando entraban parejas, porque ya sabía, siempre en parejas, en la gran mayoría, cuando entraban en parejas, la gran mayoría, el hombre no quería dejar propina. Y la pareja, la mujer, sí, oye, déjalo, codear, déjale propina, no tengo sencillo. Señor, yo le sencillo, le decía, intervenía. Asado, me das mi vuelta acá. Claro. Y de ahí, cuando eran familia, todo, siempre, siempre. Y eso, como le digo, si tal vez si hubiera estado en un distrito más pudiente, pues tal vez hubiera sido mayor, pues no. Pero no me quejo. Pero claro que más o menos para que se hagan una idea, había que trabajar. Yo entraba a las 4 de la tarde y salía a las 4 de la mañana.
¿no? Entonces, 12 horas, no es broma. Entonces, había que trabajar así, ¿no? A veces uno, si vos lo comienzas a ganar, si estás en una empresa formal, tu sueldo mínimo, y tú sientes que tienes plata, pero no consideras que estás viviendo en la casa de tus padres, o sea, no pagas luz, no pagas agua, no pagas teléfono, hay comida, hay desayuno, almuerzo, cena y todo. Entonces parece que hay plata, pues, ¿no? Y uno ya a veces no quiere estudiar, no hay que cometer ese error. Es mejor estudiar, se vive mucho mejor estudiando. Bueno, acá nos dice Valentina, es parecido al problema 4, Valentina, al problema 3. Ya, nos hemos saltado el problema 5 porque ese es cúbica, eso lo vamos a ver al final. Otra vez estamos frente que a Valentina ahorró, dice, durante 20 días consecutivos y no es una sucesión de la cantidad que está ahorrando. Ese viene a ser eh, las cantidades que ahorró. Por ejemplo, el primer día 5 soles, el segundo día 3, siguiente día 3, siguiente día 5. Vamos a ver qué tipo de sucesión. De 5 para menos 3, menos 2, de 3 a 3, 0, de 3 a 5, 2. La razón es 2. Nuevamente, término general, retrocedemos una posición a la izquierda, 2A es 2, A más B es 4, menos 4 y C es 9. A vale 1, ¿no? B vale, si A vale 1, menos 5 y C vale 9. Entonces, ¿cuál es el término general? El término general sería n cuadrado menos 5n más 9, que es lo que nos están diciendo ahí, ¿no? Dice que Valentina le dio por cumpleaños de su hermana Camila lo que ahorró el último día, o sea, el término 20, aumentado en A más B más C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el término 20? Solamente reemplazo. En vez de N20, nos va a quedar, ¿no? 309. Y A más B más C sería 5, ¿no? Pues sería 1 menos 5 más 9. Entonces, ¿cuánto le dio a su hermana? La suma, 309 más 5, 314. Alternativa A. Directo el problema. Directo, sí, directo es. Muy bien. Siguiente, entonces. Un poquito de sumatoria. ¿Qué cosa es una sumatoria? Una sumatoria es una suma escrita en forma resumida. Por ejemplo, si yo tuviera 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo, ¿no? Hasta 2 a la 10, esta es una suma, ¿no? Una serie geométrica sería. Pero yo puedo utilizar esta letra, que es sigma mayúscula, sigma del alfabeto griego, y escribo la forma general. Todos los términos tienen la forma de 2 al algo. Te puedo poner, por ejemplo, 2 a la n, donde el número n empiezo a contar desde 1, para el primer término 1, para el segundo término 2, tercer término 3 y el último 10. Desde 1 hasta 10. Entonces, en vez de escribir toda esa suma, yo lo escribo de forma resumida mediante una sumatoria. Ahí está. O sea, si los términos son a su 1, a su 2, a su 3, hasta su n, la suma desde, en este caso, el índice sí, ¿no? Y varía desde 1 hasta n. O sea, el primero es donde empieza a contar el índice y el segundo, donde termina, ¿no? Y dentro de las propiedades, una propiedad que si tú tienes una constante, C es una constante, tú estás sumando C más C más C más C n veces, entonces, obviamente la sumatoria te da n por C. O sea, la cantidad de veces que se repite por la misma constante. Otra propiedad, que cuando hay una constante multiplicando, esa constante puede salir de la sumatoria. Es como que estamos factorizando. Y una última propiedad, sumas y restas se pueden separar. Sumatoria de la suma es suma de sumatorias. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínense que tenemos, todos los términos tienen esa forma, 3x cuadrado menos x más 5, donde x varía, nos dice, desde 1 hasta 6. Si yo quisiera saber cuál es el primer término, reemplazo y en lugar de x escribo 1. A ver, 3 por 1 menos 2 sería 1 más 5, 6. El primer término sería 6. El segundo término, cuando x vale 2, en lugar de x escribo 2. El tercer término, cuando x vale 3, en lugar de x escribo 3 y así sucesivamente. Hasta el último término, cuando x vale 6. Hay 6 términos en total. Pero
aplicando las propiedades, podemos separarlo. Por ejemplo, este 3 puede salir de la sumatoria, ¿no? Sale el número 3, me queda 3 por la sumatoria de los x cuadrados. El menos 2 sale también, menos por la sumatoria de los x. Y luego, la sumatoria de los 5, que es una constante, ¿no? Ese sería 3 por la sumatoria de los cuadrados. ¿Cuáles son los cuadrados? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3, hasta 6 al cuadrado. Necesitamos la fórmula de los cuadrados. El otro, sumatorios naturales. 1 más 2 más 3 más 4 hasta 6. Necesitamos la fórmula también de los naturales. Y el otro, como son 6 veces la constante de 5, sería 6 por 5. Nada más. Entonces ya el resto es cálculo numérico, ¿no? Y nos haría 261. Esto vamos a utilizar en el siguiente problema, pero lo dejo un momentito, de repente quieren copiar la información. Ya. Problema, a ver. Uy, se ha movido acá algo. A ver, déjeme arreglarlo un toque. Se movió. Ya, ahora sí. A ver, en esta, hay una corrección en la clave C, así me están dando. Creo que el 7 no es 7, ¿no? Creo que aparece en su material con otro valor. Ya. Entonces, dice Darío, Alan, Beto y Camilo son amigos que están practicando para su examen y en un determinado momento Darío le propone a sus amigos que determinen el valor de la siguiente sumatoria. Pero a veces son las edades de Alan, Beto y Camilo. Y nos dan de dato que Alan es menor que Beto, nos dan de dato Alan es menor que Beto y también nos dan de dato que Camilo es mayor que Beto. Entonces se forma ahí la desigualdad, ¿no? A es menor a B, B menor a C, todos se llevan por un año. Entonces Alan sería Beto menos 1 y Camilo sería Beto más 1. Y nos dice que la suma es 51. Entonces si yo sumo los tres, me daría 3B. Si 3B es 51, B es 17, ¿no? Entonces, si B es 17, A sería 16 y C sería 18. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar esos valores, ¿no? En vez de escribir toda esta sumatoria, reemplazo. Sería ya no de 1 hasta C menos 8, sino de 1 a 10. En vez de A menos 4, 12. En vez de B más 3, 20. En vez de C menos 3, 15. Y esto lo podemos separar, ¿no? Por la propiedad. Esto sería 12 veces la suma de los cuadrados. Menos 20 veces la suma de los naturales y más la sumatoria de la constante 15, ¿no? El primero hay que aplicar fórmula de los 10 primeros cuadrados, sería 10 por 11 por 21 sobre 6, menos 20 por la sumatoria de los 10 primeros naturales, sería 10 por 11 sobre 2, y el último sería 10 veces 15. Ya, ahí el resto es operativo, acá se cancela, sexta, acá me queda 2, ¿no? Acá también mitad me queda 10. Entonces sería 21 por 2, 42, por 11, 462 y por 10, 4620. El otro también sería 11 por 100, 1100 y 10 por 50, 10 por 15, 150, ¿no? Nos haría todo 3670, tal vez por eso se ha hecho la corrección, justo alternativa C. Y nos faltaría un caso más, solamente un caso más que sería las sucesiones cúbicas, pero no sé, primero lo dejo un instante acá, de repente quieren hacer alguna pregunta.
Todo bien, profesor. Ya, muy bien. Bueno, una progresión lineal, una sucesión lineal o también llamada progresión aritmética, es cuando encuentras la razón en un primer nivel, ¿no? Encuentras la razón en un primer nivel y se le llama, bueno, progresión aritmética, ¿no? Si tú lo encuentras la razón en un segundo nivel, se le llama sucesión cuadrática, porque su término general es un polinomio de grado 2. Si tú encuentras en un primer nivel, se llama progresión aritmética y su término general es un polinomio de grado 1. Segundo nivel, cuadrática. Término general, polinomio de grado 2. Tercer nivel, cúbica. Y su término general es un polinomio de grado 3. O sea, su término general va a tener esta forma, ¿no? Un AN cubo más BN cuadrado más N más D. Ahora, digamos que acá yo tengo estos términos. Cuando nosotros bajamos en un primer nivel, todos los valores son diferentes. Yo bajo un segundo nivel, todos son diferentes. Pero cuando bajo un tercer nivel, ahí encuentro la razón. Digamos, en este caso, la razón, por ejemplo, sería D. ¿De acuerdo? Lo encontré en un tercer nivel. Entonces, si tú encuentras la razón en un tercer nivel, ese sería una cúbica. Ahora, ¿cómo se consigue su término general? Ese sería la razón, se encuentra en un tercer nivel. Así. Acá interviene lo que es el número combinatorio en estos numeritos. Se utilizan estos numeritos para el término general. Término general sería, para cualquier término, no tienes que reemplazar con n. Por ejemplo, te piden el término 10 en vez de n10. Te piden el término 15 en lugar de n15. Y así. Sería a sub 1 por combinatorio de n menos 1 en 0. B sub 1 por combinatorio de n menos 1 en 1. C sub 1 por combinatorio de n menos 1 en 2. Y el último sería D, que ya es la razón por combinatorio de n-1 en 3. Si es que no estás familiarizado con el combinatorio, me parece que eso sí han visto en álgebra, nosotros lo vamos a ver detallado en la semana 17. El combinatorio sería factorial de n, factorial de k y factorial de n menos k. Ese sería el combinatorio de n en k. Por ejemplo, si yo digo combinatorio de 5 en 2, sería 5 factorial, 2 factorial y la diferencia 3 factorial, ¿no? Me daría 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y si tú quieres la suma de los n primeros términos, ahí está el combinatorio, ¿no? Entonces se aplica esta fórmula para la suma. Los mismos números que van al inicio, ojo, ya no hemos retrocedido una posición a la izquierda, ¿no? A sub 1 por el combinatorio de n en 1, b sub 1 por el combinatorio de n en 2, y así, ¿no? C sub 1, combinatorio de n en 3, y la razón por el combinatorio de n en 4. Por ejemplo, un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, tenemos 1, 1, 3, 13 y 37, por ejemplo. Bajamos un primer nivel. 0, 2, 10, 24. Todos son diferentes. Siguiente nivel, 2, 8, 14, son diferentes. Pero en el siguiente ya encontramos la razón que es 6. Si nos dice calcula el décimo término, sería así, ¿no? Término 10. Combinatorio 9 en 0 por 1, combinatorio 9 en 1 por 0, combinatorio 9 en 2 por 2 y así. De 9 en 3 por 3. Nos daría 543. Pero si me hubieran pedido la suma de los 10 primeros, tendría que ser así. Con 1 por el combinatorio de 10 en 1, 0, los mismos valores de celeste, ¿eh? Combinatorio de 10 en 2, 2 por el combinatorio de 10 en 3 y 6 por el combinatorio de 10 en 4. Ya es un poquito más pesadito, ¿no? Nos va a dar 1510. Entonces, hay dos sucesiones que tienen que ver con sucesiones cúbicas. Ahorita vamos a pasar a resolver. Ahora, en admisión, yo no recuerdo haber visto que venga con cúbica para aplicar la fórmula. Viene cúbica, alguna vez he visto cúbica, pero de otra forma, donde no se aplica la fórmula. ¿De acuerdo? Pero por si acaso, acá están las formulitas. Y en la semana 17 nos toca ver análisis combinatorio. Ahí lo vamos a detallar un poquito más. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Profesor, estos números en la fórmula 0, 1, 2, 3 siempre van a estar. En la 0, fórmula de formación, 0, 1, 2 y 3.
Ah, ya. Estos numeritos que están abajo. En el combinatorio, sí, Ujú, del sí, siempre es combinatorio. así. Para cualquier valor, para cualquier término que te pidan, empiezas en 0. En cambio, para la suma, ¿dónde empiezas? En 1. ¿Sí? Ok, por eso. Tómenle captura acá, ¿ah? Para que no se pierdan en la fórmula. Miren, por ejemplo así, dice Tadeo en su heladería vende sus productos de 8 a 1. De 8 a 1 hay 5 horas. La primera media hora vendió 3, la segunda media hora vendió 10, la tercera vendió 9. Entonces, como nos están dando la cantidad que vendió cada media hora, y en total son 5 horas, en 5 horas hay 10 medias horas, ¿no? 5 horas, 10 medias horas, o sea, hay 10 términos. En la primera vendió 3, en la segunda 10, en la tercera 29 y así. Vamos a ver el tipo de sucesión. Pero si tú bajas buscando la razón, entonces sí vas a obtener la razón y lo vas a encontrar en un tercer nivel. O sea, tú bajas, por ejemplo, al primero es 4, 12, 26, 46, por ejemplo. No, acá está con otro valor. Bueno, acá está, perdón. Acá me estoy confundiendo. En un primer nivel, por ejemplo, acá te daría 7, 19, 37, 61, luego 12, 18, 24 y luego 6, 6. O sea, es una cúbica de frente porque encontramos en un tercer nivel. Pero no es necesario eso, porque por eso le dije, no siempre va a ser necesario una cúbica, porque los números cúbicos son 1, 8, 27, 64, 125. Y el primero, el número 3, es 1 al cubo más 2. El 10 es 2 al cubo más 2. El 29 es 3 al cubo más 2. O sea, todos son números al cubo más 2. Por ejemplo, si yo quisiera el término general, sería n al cubo más 2. O sea, en ese caso particular, por ejemplo, no es necesario aplicar la fórmula. Se acomoda así algo fácil. Un cubo más una constante. Ya sabe, y su término general es un polinomio de grado 3. Pero no hay necesidad de aplicar la fórmula. Como nos piden cuántos se los vendió en total, hay que sumar. Y para sumar, tendremos que sumar los 10 primeros, ¿no? El último término sería 10 al cubo más 2. Total sería la suma. Los cubos más 10 veces 2. Y fórmula de la suma de los 10 cubos sería 10 por 11 sobre 2 al cuadrado más 20, ¿no? 55 al cuadrado más 20. Eso le va a salir 3045, alternativa B. ¿De acuerdo? En este caso no ha sido necesario fórmula, pero en el último que vamos a ver, ya con eso terminamos, antes que suene el timbre, nos queda 2 minutos sobrado, ahí sí vamos a aplicar fórmula. ¿Sí? No sé si quedó claro aquí. Sí, profesor. Ya. Pero sí Y hay el que último, acordarse la fórmula de en de este los caso no. cubos. Miren, la fórmula de suma, eso sí, no es difícil. La suma. Así, de este tipo de problemas sí he visto cúbicas, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, los cubos más 1. En este caso, los cubos más 2. Eso sí. Con fórmula no recuerdo, no sé si alguna vez habrá venido, no recuerdo. Pero, por ejemplo, acá nos dan la cantidad de polos que confeccionó los 10 primeros días, ¿no? Los 10 últimos días del mes. Ahí está. Me bajas un primer nivel, todos son diferentes. Siguiente nivel, todos son diferentes, pero ya en un siguiente nivel encuentras la razón. Tercer nivel, no te cúbica. Y te piden cuántas camisetas confeccionó en total. Entonces tienes que utilizar esta fórmula, ¿no? Suma de los 10 primeros, utilizando esos numeritos. No se retrocede a la izquierda. Sería 20 por combinatorio dicen 1, 10 por el combinatorio dicen 2, 6 por el combinatorio dicen 3 y menos 2 por el combinatorio de 10 en 4. Eso ya es solamente operativo. Les estoy poniendo ahí los valores. Sale 950, alternativa D. Directo. Es fórmula, ¿no? Ese es fórmula. Ese sí es fórmula, no queda otra. No queda otra. ¿Sí? Claves. Terminó, ya estamos en la hora. Claves, ahí está. Tomen nota de las claves. Y bueno, ya
El próximo viernes, entonces, vamos a tener la semana de repaso.